Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos sean al conversatorio regional mesoamericano sobre la importancia de los biocombustibles. Esta mañana nos planteamos, con el apoyo del ICA y de Costa Rica, presidencia pro tempore del Proyecto Mesoamérica, y México, presidencia permanente del Proyecto Mesoamérica, reflexionar, construir un espacio de reflexión acerca de la importancia, la relevancia de los biocombustibles en la coyuntura mundial actual y en especial enfocarnos en la necesidad de fomentar investigación en el uso de biocombustibles a través del análisis de los expertos que hoy nos acompañan. Tenemos con nosotros al IICA, socio invitado esta mañana, a través de la representación de Agustín Torroba, especialista en biocombustibles. De igual manera, tenemos al INIFAP de México, a su investigador, doctor José Luis Solís, y también tenemos con nosotros a la experta de nuestra presidencia pro tempore en este semestre, a Catalina Villalobos, asesora técnica de la Secretaría de Planificación en el subsector de energía. Así que vamos entonces a iniciar con este espacio de reflexión, de diálogo, de análisis y entendiendo que este conversatorio se enmarca en el plan de trabajo de la presidencia conjunta Costa Rica-México y que, pues, como presidencia conjunta, han priorizado actividades de formación, de gestión del conocimiento y de intercambio de experiencias en materia de energía con un énfasis especial en biocombustibles, que es el tema que nos convoca esta mañana. Como parte de los objetivos que se ha trazado la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles, es importante mencionar el fomento a la gestión del conocimiento, el fomento al intercambio de buenas prácticas. Y es justamente esta la piedra angular que nos ha llevado a planificar este conversatorio en el cual expertos del ICA, del INIFAP y también de Costa Rica compartirán elementos que refuerzan esa comprensión, ese análisis a la relevancia de los biocombustibles y a la necesidad de desarrollar investigación en el tema, en el contexto actual. Y este tipo de espacios son importantes porque son el esfuerzo compartido de los 10 países miembros del Proyecto Mesoamérica y las alianzas con socios estratégicos. Por ello, yo hoy agradezco a la Presidencia Conjunta Costa Rica-México y al IICA por acompañarnos y por poner a disposición de los países miembros de la región el conocimiento. De igual manera, agradezco a los miembros delegados, los enlaces de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo de Biocombustibles, a las instituciones públicas y privadas de la región, a los investigadores y al público en general que está interesado en este tema. Así que sin más, vamos a dar inicio con la agenda de este encuentro. Y para ello, vamos a hacer la apertura de este espacio y le traslado el micrófono a nuestra presidencia permanente a México, a la directora Karen Aspuro, de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional al Desarrollo. Adelante, directora Karen, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Me da mucho gusto saludarles. En primera instancia, quisiera agradecer a la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica por este espacio. Como bien lo mencionaba la doctora From, estos espacios de intercambio son muy valiosos y sobre todo cuando tenemos cooperación en el ámbito regional.
Sabemos también que la importancia de los biocombustibles pues va cobrando también relevancia, ¿no? Es un tema de actualidad totalmente, ¿no? Sabemos que ahora los temas ya no están en nichos particulares, sino los temas también cada vez se van convirtiendo en cuestiones más transversales. Creo que el tema de biocombustibles está muy vinculado a cuestiones de medio ambiente y cambio climático, y creo que cada vez más en la región necesitamos estar poniendo este acento en estos nuevos temas que son innovadores, que son importantes y de los que necesitamos aprender mucho. En este proceso también el elemento de la cooperación es un elemento muy importante. Sabemos, yo estoy en la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y desde el ámbito de la cooperación, pues usualmente teníamos una tradición estatista de la cooperación, donde usualmente solo los gobiernos cooperábamos. Me parece que eso también ha ido cambiando, también la cooperación ha ido cambiando y cada vez va siendo más importante ir incorporando nuevos actores. En este sentido, me parece que es un gran acierto que esté el IICA, ¿no? Como un socio de los trabajos que estamos realizando en la región en el tema de biocombustibles, un socio muy importante. Y en ese sentido, creo que cada vez también debemos ir invitando también a otros actores y a otras instancias a que participen con nosotros. Y justamente en los trabajos de la red estamos tratando de ver cómo hacer esos acercamientos con otras instancias, porque no siempre es fácil, pero hay que trabajar en ello. Y me gustaría también mencionar e invitarlos en la parte final de este conversatorio. Les haremos una presentación de una iniciativa que está impulsando el proyecto Mesoamérica, que es un concurso mesoamericano de biocombustibles. Creo que todos ustedes que nos acompañan y que son interesados en este tema, me parece que es una iniciativa que les va a resultar interesante, me parece que es una iniciativa que pueden analizar y en la que pueden participar, y en ese sentido me gustaría a lo mejor invitarlos a escuchar con mucha atención no solo todo el conversatorio, sino la parte de esta iniciativa del concurso mesoamericano de biocombustibles, invitarlos a participar en él. Creo que también este escenario va a ser un buen elemento para que cualquier duda cuando se presente el tema del concurso, si les surge durante la presentación, es un momento también de hacer preguntas si van teniendo dudas al respecto. Y en caso de que no se pudieran abordar o que al momento de revisar algunos materiales les surgieran esas dudas, también hay maneras de orientar esas preguntas. Entonces, en ese sentido, no quisiera yo extenderme, solo agradecer la presencia de todos ustedes, agradecer nuevamente a la Dirección Ejecutiva por el espacio, agradecer al IICA y al INIFAP, que es un gran líder en México en el tema de biocombustibles, que podamos estar compartiendo este intercambio el día de hoy. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y es un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias a la directora Spuru en representación de la Presidencia Conjunta Costa Rica-México. Muchas gracias por priorizar este tema en el plan de trabajo. Muy bien, damos la bienvenida al gerente del Programa de Innovación y Bioeconomía del IICA, al señor Hugo Chavarría, quien nos acompaña esta mañana y quien también nos brindará unas palabras de introducción y bienvenida. Adelante, Hugo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos. Realmente un enorme gusto estar acá con ustedes. Muchas gracias al Proyecto Mesoamérica. Muchas gracias por la invitación para ser parte de esta iniciativa. Sí, efectivamente nosotros desde el ICA estamos mucho más que convencidos que la bioeconomía y particularmente los biocombustibles tienen un enorme potencial en América Latina para promover el desarrollo económico, el desarrollo social, para promover la descarbonización, la resiliencia ambiental. Y la verdad es que en la región tenemos condiciones inigualables. Es decir, nosotros acá deberíamos ser protagonistas en todos estos nuevos senderos de la bioeconomía por diferentes razones. Porque somos una de las regiones que tienen más riqueza biológica, porque tenemos un sector agrícola que es protagonista en los mercados domésticos y en los mercados internacionales. Somos la región más productora de biomasa en todo el mundo, somos la región que tiene más disponibilidad de tierras para incorporar al agro, tenemos una tercera parte de los recursos de agua dulce. Entonces, nosotros siempre decimos que este es un partido que se debería jugar en nuestra cancha. Tenemos condiciones inigualables. Sin embargo, evidentemente tenemos una agenda pendiente.
tenemos una agenda pendiente en temas de formación de capacidades, en temas de fomento de políticas y de normativas, en temas de generación de ambientes de negocios dentro de los países, de servicios de apoyo. Y bueno, y esto no lo podemos hacer solos. La verdad es que esto no lo podemos hacer solos. Por eso este tipo de iniciativas regionales en donde los países, en donde las instituciones cooperamos, nosotros las celebramos y de hecho las impulsamos. Esto es en lo que nosotros en mucho trabajamos. Entonces, bueno, no, de nuestra parte, muchas gracias por invitarnos a participar y muy emocionados para que este sea el inicio y seguir trabajando juntos. Muchas gracias por esa contextualización que nos haces, Hugo, gerente del programa de innovación y bioeconomía del IICA. Muy bien, continuamos con la agenda planteada. Vamos a muy rápidamente a realizar una foto de la sesión virtual y para ello les invito a todos a activar las cámaras. Y pido colaboración al gerente de comunicaciones del Proyecto Mesoamérica que nos ayude, nos guíe en esta toma de fotografía. Gracias. Por supuesto, doctora From, muchísimas gracias. Agradecemos que están activando sus cámaras para que podamos hacer la fotografía y a la cuenta de 3 yo haré la captura respectiva para que estemos preparados. Muy bien, se están activando las cámaras. Muchas gracias. Bien, a la cuenta de 3 hago la captura para que estemos listos. 1, 2, 3. Permítanme un segundo, por favor. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Ronald. Muy bien, entramos entonces en la esencia de esta mañana. Y vamos entonces a darle la bienvenida a nuestros panelistas, Agustín Torroba del IICA y a José Luis Solís del INIFAP, institución líder en el tema de biocombustibles en México. Y para ello, pues, invito a Agustín del IICA a que pueda, por favor, tomar el micrófono y a tomarse el tiempo destacado para esa intervención, que son 10 minutos. Adelante, Agustín. Bueno, hola Lidia, muchas gracias por organizar este evento, muchas gracias por la invitación. Yo tengo un par de filminas, si me permitís, Lidia, para pasar. Adelante, por favor, adelante. Así que voy a compartir muy brevemente. Por favor, me avisás 2 o 3 minutitos antes. Voy a tratar de ser de todas formas muy riguroso con el tiempo. Yo te aviso. Gracias, gracias. Y voy a plantear un par de temas. Digamos, el primero que siempre me gusta plantear es para qué los biocombustibles y cómo se insertan hoy en la situación geopolítica. Quiero hablar un poquito también de las tecnologías de movilidad limpia, las tecnologías de movilidad que se vienen, la electromovilidad, el hidrógeno, y cuál es el rol de los biocombustibles, a ver si es pertinente discutir el tema o no. Les voy a contar un poco la situación de los biocombustibles en el mundo y el futuro del bioetanol y del biodiesel como biocombustibles si el tiempo me da, ¿no? Entonces yo diría lo siguiente, y esto aplica para todos los países. Es pertinente plantear el desarrollo de la producción y consumo de los biocombustibles en cualquiera de los países, y en general las políticas públicas, digamos, se basan en 3 temas, y si se quieren acá lo representamos con este triángulo. Mientras uno más cerca está de los vértices, mejores condiciones tiene para plantear políticas públicas en términos de biocombustibles, y cuanto más alejado está de los vértices, del vértice externo, peores condiciones tiene, ¿no? Y básicamente las condiciones que los países se plantean son 3. Digo, el primero son los aspectos energéticos. Digo, el país sobre el cual vos estás planteando tener una política biocombustible es importador o exportador de petróleo y derivados petroleros. Bueno, la verdad que en todos nuestros países son países importadores, entonces, digamos, está en la punta de este triángulo, son todos importadores netos de petróleo, derivados de petróleo. En ese sentido, para la diversificación y la seguridad energética, los biocombustibles tienen un rol muy importante.
La segunda cuestión tiene que ver con el desarrollo económico agrícola, es a ver si los países disponen de materias primas o no. Y el tercero tiene que ver con las metas ambientales, es decir, si nuestros países están más comprometidos con la reducción de los gases de efecto invernadero. Sin duda los biocombustibles acá tienen un rol muy importante, y también en la salud humana. Si quieren, al final podemos charlar un poquito sobre eso. El primer aspecto, el de la seguridad energética, tengan presente, digamos, que el precio del petróleo es muy variable, y a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, dado que Rusia es el tercer productor y el tercer exportador mundial, los precios se han ido al alza, y digamos, las Américas, que son un continente importador de petróleo y derivados, pero son a la vez importadores netos de biomasa para producir biocombustibles, encuentran en esta coyuntura particular una situación excepcional para desarrollar los biocombustibles. Y les voy a mencionar dos medidas, por ejemplo, que se han dado en los extremos de nuestros continentes. Estados Unidos autorizó en el verano el uso de etanol al 15%, algo que no tenía permitido, y Argentina pasó un corte de biodiesel, de una mezcla de biodiesel obligatoria, del 5 al 12,5%, porque tenía escasez de diésel en el momento de la siembra de la cosecha fina, de trigo, cebada y ese tipo de cereales, ¿no? Entonces, encontramos dos respuestas en las puntas, digamos, de nuestro continente, ante una situación que es una situación geopolítica. Acá les dejo, digamos, un poquito los números que afirman lo que les cuento, cómo las Américas son importadores netos de petróleo y derivados, y cómo podrían industrializar, digamos, fácilmente algunos excedentes exportables para producir al menos 2 millones de barriles de petróleo por día. En cuanto a la cuestión ambiental, fíjense que 2/3 dos tercios de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con el sector de energía. Olvídense del agro, olvídense. En energía está puesto digamos, el foco de las emisiones, y tiene mucho que ver, digamos, también el sector de transporte, ¿no? Y la quema de combustibles fósiles. Entonces ahí hay varios tipos de soluciones, ¿no? Por un lado está el transporte terrestre, que dentro del sector de transporte, o sea, el subsector de transporte terrestre, le podemos llamar, se generan aproximadamente el 74-75% de las emisiones. Esas emisiones son fáciles de descarbonizar con biodiesel y bioetanol, dos biocombustibles que ya hoy están muy desarrollados en el mundo. Y también hay biocombustibles marítimos para descarbonizar el sector, si se quiere, de la navegación. Y muy en boga se están desarrollando los biocombustibles de aviación para descarbonizar el sector aéreo. Si quieren, sobre estos últimos dos, después podemos hacer alguna ronda de preguntas y charlamos al final. Esto también se los muestro muy rápidamente. También hay algunas cuestiones respecto de los desafíos demográficos y cómo se contamina en el mundo, ¿no? Entonces, el 10%, el decil más rico, digamos, produce el 50% de la contaminación, ¿no? Y el 50% más pobre, solamente el 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y esto, en términos ambiental, plantea un desafío bastante interesante, que es que hay una nueva clase media que se ha venido incorporando y que se sigue incorporando a los patrones de consumo de Occidente, ¿no? Y que ponen una presión muy, muy importante sobre los consumos, especialmente en los bienes de transporte y energía. Fundamentalmente China, India y una parte de África, que están entrando, digamos, a estos patrones de consumo, y que le ponen, obviamente, presión a los objetivos de descarbonización. Un ejemplo simple son los incrementos en los índices de motorización. Para que se den idea, más o menos, Estados Unidos tiene casi un auto por persona, es 0,8. En estos países que yo les muestro, China, India y parte de África, la relación es de un auto cada 25 personas. Para que se den una idea de que esa nueva clase media quiere ir incorporando autos, automóviles, y bueno, también van aumentando también vis a vis las emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, sin duda esto es un desafío, y los biocombustibles
son parte de una solución, de una solución más integral que se tiene que dar en este contexto de cambio climático y objetivos de descarbonización. Para plantearlo dentro de un esquema más amplio, ¿no? A mí siempre que voy a dar alguna charla me preguntan, pero Agustín, ¿vienen los vehículos eléctricos? ¿Viene el hidrógeno? ¿Cómo conviven los biocombustibles con eso? Ustedes piensen, si quieren, en este grafiquito donde el eje vertical son el tamaño de los vehículos y el horizontal son la distancia que pueden recorrer, ¿no? Entonces lo que se está viendo es que los vehículos eléctricos van a tener una buena inserción en vehículos de 2 y 3 ruedas y en pequeños vehículos que funcionen en ciudades con una autonomía muy, muy corta, siempre que se den determinadas condiciones. Los biocombustibles van a seguir funcionando sin duda durante muchísimos años en distancias, digamos, en vehículos un poco más grandes, de distancias medias y largas, y muy probablemente en vehículos de gran porte, camiones, ómnibus de larga distancia, donde ahí también hay un nicho reservado al hidrógeno, pero que viene un poquito más retrasado. Y sin duda los biocombustibles van a tener un rol muy importante en la descarbonización del sector marítimo y la aviación, especialmente la aviación, porque, digamos, no hay, por la densidad de las baterías, la electromovilidad en el transporte de larga distancia, la aviación no va a poder penetrar, tampoco el hidrógeno, y piensen que un avión se recambia cada 25 años, entonces nosotros tenemos que convivir con una flota de aviones que hoy ya funciona y que pueden consumir hasta un 50% de biocombustibles de aviación. Por eso la solución más fácil es introducir los biocombustibles en este sector. Obviamente los nuevos paradigmas que implican un cambio en la combustión interna, como pueden ser el hidrógeno y la electromovilidad, tienen muchos desafíos. Hay que ampliar fuertemente el sector eléctrico. La nueva generación de electricidad se tiene que dar con electricidad limpia de fuentes renovables, porque si no es como dice el dibujito acá al lado, ¿no? Yo genero con carbón, después con eso genero electricidad y termino contaminando más que un vehículo de diésel o un vehículo con gasolina. Hay que crear una gran red de carga para que yo pueda cargar en cualquier lugar mi vehículo. También tienen que reducir los costos de los automóviles eléctricos, porque hoy la verdad que son muy, muy, muy onerosos. Esto es un gráfico para que vean, justo di una charla en Argentina y puse este gráfico. En el mundo, hoy los automóviles eléctricos ya son casi un 12% de las ventas, pero en Latinoamérica son menos del 1%. Y ahí justo puse el caso particular de Argentina, donde las ventas son menos del 0,06%. Entonces, para mostrar que cada país tiene una situación particular, y que se nota que Latinoamérica viene muy rezagado respecto por cuestiones obvias, ¿no? a la electromovilidad, y esto le da digamos, una trayectoria temporal más favorable a los biocombustibles en el tiempo. Obviamente la electromovilidad también presiona sobre ciertos materiales. Fíjense cómo el litio ha aumentado, digamos, en el último año más de un 700% su precio. Hay una presión increíble, no solamente para generar energía renovable, sino en las baterías de litio que se usan para la electromovilidad. Y hay también un gran desafío en si la masificación de la electromovilidad va a ser posible, dadas las condiciones de producir, que hoy tenemos de producir ciertos materiales como litio, cobalto, níquel y otros elementos que son imprescindibles para la electromovilidad. Lo mismo pasa con el hidrógeno, digamos, de qué depende que en algún momento el hidrógeno tenga un grado importante de desarrollo, sobre todo en transporte pesado. Bueno, depende de los costos de producción y distribución, de cómo yo produzca ese hidrógeno, que hoy se produce en un 99% con hidrocarburos, de qué valor tenga el CO2 para que el hidrógeno sea más competitivo, y de cómo evolucionen las otras alternativas de descarbonización. Piensen que hoy el hidrógeno debiera reducir más o menos un 500% sus costos para ser más o menos competitivo a los precios de hoy con los combustibles fósiles, para que se den una idea de que todavía estamos bastante lejos. Y esto es una proyección de una de una empresa que se dedica, que tiene muy buena reputación a hacer Aulux, de cómo, digamos, dado estas características y este marco general que le di respecto de otras alternativas de movilidad, ¿cuál va a ser el rol que van a tener los biocombustibles en Latinoamérica?
pensando en Latinoamérica separado del resto del mundo. Y fíjense cómo los biocombustibles al 2050, digamos, crecen su participación, tienen una importancia destacada. La electromovilidad entra muy tímidamente y lamentablemente los vehículos de combustión interna, la gasolina y el diésel, todavía van a tener una importancia muy relevante en el consumo total. Obviamente esto es un escenario, se puede discutir, tal vez la electromovilidad entre un poquito más fuerte, por ahí los biocombustibles también tienen un grado mayor de participación y la descarbonización en ese sentido avanza más fuerte. ¿Cómo han evolucionado los biocombustibles en el mundo? Bueno, salvo el 2020, que fue un año de pandemia, después en los últimos 20 años los biocombustibles muestran que su producción y consumo han tenido un crecimiento sustancial. Antes del 2000 había muy pocos países que usaban biocombustibles. Brasil traía una tradición o tenía una tradición muy importante, sobre todo en etanol. Pero a partir de 2005-2006 un montón de países se fueron incorporando, Colombia, Argentina, después entró Ecuador, Uruguay, Paraguay, y la verdad que la producción y consumo de biocombustibles ha crecido muy fuerte, y lo que muestran los outlooks es que para cumplir las metas de descarbonización del sector transporte y en el sector energía, al 2050 la producción de biocombustibles debería crecer en un 338%, con un fuerte incremento del 2040 de los biocombustibles terrestres, y la última década un fuerte incremento de los biocombustibles con destinos a aviación. Este es un mapa que muestra los mandatos de mezclas obligatorios, directos o indirectos, de los distintos países del mundo en etanol, ¿no? Y es del 2020, está un poquito desactualizado, este año vamos a sacar una versión más actualizada, pero fíjense cómo en las Américas, digo, se nota el contraste, muy desarrollado el etanol en el sur y en el norte. Lo mismo pasa con el biodiesel, y en Centroamérica, como veníamos charlando, hay una agenda pendiente, ¿no? de cómo logramos desarrollar estos biocombustibles que muy bien se han desarrollado en el sur y el norte de nuestro continente, y fíjense que tanto está desarrollado también en Europa, y cómo el sudeste asiático está empezando a crecer, sobre todo en India, que al 2025 quiere tener una mezcla de etanol del 20%. Esto va a tirar mucho de la demanda mundial. Y acá les planteo un poco el futuro de los biocombustibles, pensando en que hay que ampliar el uso en mercados internos, hay que desarrollar también una plataforma hemisférica desde mi punto de vista de exportación, y hay que pensar también en otros nuevos biocombustibles, sobre todo en los biocombustibles de aviación que están ingresando ya a la producción en Europa, en Estados Unidos, y que nosotros tenemos que mirar con mucho énfasis porque tenemos las materias primas para producir esos biocombustibles de aviación, y a diferencia de los biocombustibles terrestres van a ser algo que se impongan a nivel supranacional. Los biocombustibles terrestres, cada uno tiene su política nacional, su mezcla, su corte diferenciado. En esto, digamos, no podemos quedar rezagados. Así que, Lidia, espero no haberme extendido demasiado en el tiempo. Corto acá y obviamente quedo pendiente de posibles preguntas que puedan surgir. Excelente, Agustín. Muchas gracias por esa presentación. Creo que nos ayuda a reflexionar mucho en este tema. Estaremos dando espacio para diálogo, para consultas, para comentarios. Luego de la presentación que nos hará José Luis Solís del INIFAP, a quien invito a tomar el micrófono. Muy buenos días, adelante. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Lidia. Primero que nada, agradecer por la invitación. Siempre es un honor para mí poder presentar ante un público vasto un poco de mi experiencia en biocombustibles, de reforzar esos lazos de cooperación. También quiero agradecer a la MESIC, a Kainas Pro, por haber hecho la invitación a participar a este conversatorio. Yo tengo un par de diapositivas que quisiera compartir. Adelante, por favor. Okay. ¿Sí se me escucha bien ahí? Sí, se escucha muy bien y se observa la presentación. Ok, muy bien. Mi presentación va a ser un poquito más técnica.
Y aparte de lo que voy a comentarles un poquito, Agustín nos hizo una buena presentación, muy clara, y es parte de lo que estamos viendo muchos de nosotros como participantes también en el curso de ICA que está desarrollándose en estos meses. Entonces, la presentación voy a hablar un poco sobre la importancia de los biocombustibles, algunos desarrollos tecnológicos que se han tenido en los países de la región. Como bien sabemos, la importancia del uso de los biocombustibles es mitigar los efectos del cambio climático, mantener por debajo de 2 grados Celsius de las condiciones preindustriales, y para ello tenemos muchos acuerdos y muchos convenios firmados a nivel internacional, como el Acuerdo de París. Es un acuerdo que está estrechamente vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nosotros como región podemos impactar en el Objetivo 7 y en el Objetivo 13, energía asequible y no contaminante y acción por el clima. Que estos a la vez van a contribuir a tener un impacto de fin de la pobreza o hambre cero y la reducción de las desigualdades en las comunidades menos favorecidas de nuestra región. En cuanto a México, para ponerles un ejemplo, las consecuencias del calentamiento global, del cambio climático, por ejemplo, en el año 2014, los daños y pérdidas se estimaron por desastre ascendieron a más de 32 mil millones de pesos. Y México, por sus características geográficas, es altamente vulnerable a los eventos hidrometeorológicos, como los países que conforman la región mesoamericana. La población menos favorecidas son las más vulnerables a los efectos del cambio climático, como son las sequías extremas, como son los desfasamientos de los periodos de lluvia, que eso provoca también que en un futuro el abastecimiento de cultivos alimenticios sea de mucho, de más difícil acceso a las poblaciones vulnerables y menos favorecidas. Y en los acuerdos nacionales, México tiene contemplado mitigar los efectos de ese calentamiento global, y de acuerdo a los inventarios de gases de efecto invernadero realizado en México, se emite, o el 26% de las gases son emitidos por el sector transporte, el 19% por la generación de electricidad y la industria. Entonces, como bien lo menciona Agustín, es importante generar tecnologías que promuevan e impulsen el desarrollo de los biocombustibles terrestres, básicamente el transporte y el sector marítimo, aunado a los desarrollos tecnológicos en los combustibles sustentables para la aviación. Uno de los compromisos que tiene México, una reducción no condicionada a reducir el 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos, es decir, el 22% de gases de efecto y el 51% de carbono negro. Y para el 2024, el 35% de energía limpia y 43% destinados para el año 2030. Para ello, uno de los medios por los que nosotros podemos conseguir estas metas de mitigación, esas metas de reducción de los gases de efecto invernadero, esas metas de diversificar la matriz energética de cada uno de nuestros países, es por medio de los biocombustibles, que es una energía, es un insumo esencial para el desarrollo social y el crecimiento económico. ¿Por qué? Porque el uso de estos biocombustibles requieren de cultivos energéticos que van a promover un desarrollo rural sustentable, proporcionar a los productores agrícolas una opción más para tener rentabilidad dentro de sus cultivos y por ende incrementar las condiciones de vida en las zonas rurales. Los impactos socioeconómicos en la economía local derivados del suministro de energía se puede realizar a través de de la biomasa, de estos recursos renovables, en lugar de usar tecnologías de generaciones convencionales. La implementación de esquemas de biorefinería a nivel local y regional pueden contribuir enormemente
a la economía de la región y de la localidad. En los impactos ambientales que puede tener esto, como bien lo sabemos, el desarrollo de los cultivos bioenergéticos para la producción de biocombustibles de segunda o de tercera generación y el uso de residuos para la obtención de coproductos sustentables impactará favorablemente el ambiente, emitiendo menos gases de efecto invernadero al ambiente. El uso de los biocombustibles brinda múltiples beneficios para el medio ambiente, la economía, para la salud humana y para los consumidores. Y los biocombustibles están fácilmente disponibles a partir de fuentes comunes de biomasa, cultivos ya establecidos que producen mucha biomasa o coproductos que no son utilizados pueden tener potencial para la utilización de esa biomasa, llámese residuos de poda, biomasa lignocelulósica, que se pueden utilizar para la generación de combustibles de tercera generación como biodiesel microbiano, aceite para la producción de biodiesel o ciertos tipos de alcoholes para la producción de alcohol. En cuanto al impacto social y económico, como bien lo dice Agustín, las principales oportunidades de los biocombustibles están donde se dispone de tierra adecuada que se encuentran en los países en desarrollo. Eso lo comentó Hugo. Nuestra región tiene potencial, es una región que es megadiversa, tenemos diversidad en cuanto a especies vegetales potenciales para la producción de biocombustibles, tenemos las tierras que se pueden utilizar sin comprometer aquellas tierras que están destinadas para cultivos alimenticios, donde podemos tener este establecimiento de cultivos bioenergéticos sin comprometer la seguridad alimentaria. El beneficio del desarrollo es la creación de nuevas oportunidades de empleo en la fabricación, en la construcción y operación y mantenimiento de plantas y suministros de biocombustibles. Se crean empleos a nivel rural en la recolección de combustible y transporte y el mantenimiento de las áreas de procesamiento. Y como lo mencioné hace ratos, los productores podrán disponer de otras alternativas de producción rentables y competitivas en áreas abandonadas o marginadas o en áreas en desuso, como usualmente pasa en muchos de nuestros países. Y la generación de empleos en el sector agrícola va a impactar favorablemente en la permanencia de los campesinos en su lugar de origen y disminuir la migración que se observa en las familias campesinas. Y otro de los problemas que tenemos a nivel Latinoamérica es que la relevo generacional en la agricultura. Muchos de nuestros productores ya son de avanzada edad, de 60 años y más, y los hijos de los productores no quieren ser ya más agricultores. Entonces, de cierta manera, proporcionarles una alternativa adicional que sea rentable, que sea competitiva y que además tenga beneficios para el ambiente y para la salud humana, estamos promoviendo e impulsando que los jóvenes campesinos se queden en su lugar de origen y continúen con esa labor importante que es la producción de alimentos aunado a una producción de cultivos bioenergéticos. En el impacto científico y tecnológico, bueno, con el boom de los biocombustibles, 15 años atrás, nos dio la oportunidad de proponernos o teníamos esa demanda de qué hacer, cómo producir estos tipos de biocombustibles, en qué partimos. Entonces, eso nos dio la oportunidad de generar nuevos conocimientos en materia de biocombustibles, en qué cultivos bioenergéticos, nuevas especies con potencial de producción, especies que tienen altos contenidos de aceite. Entonces, empezamos a estudiar los recursos genéticos, realizar mejoramiento genético aunado a la generación de los paquetes tecnológicos sostenibles que vienen con el uso ya como cultivo de estas especies, estudiar los residuos lignocelulósicos derivados de la primera y segunda generación como materia potencial para la obtención de coproductos como el bioetanol y el biodiesel y otros coproductos que pueden también ayudar a la conservación del medio ambiente. Aunado a esto, se tienen los desarrollos tecnológicos, formación de nuevas variedades de alto rendimiento de grano y aceite, lo que permitirá impulsar, dar impulso, mayor impulso y desarrollo de estos cultivos a nivel comercial para la producción de insumos para combustibles. Esto permitirá darle una seguridad al productor, tener las variedades mejoradas
que tengan alto rendimiento de grano y aceite para una producción sostenible de biocombustibles, ya sea biodiesel o bioetanol. En cuanto a los impactos políticos, muchas de nuestras políticas energéticas en nuestros países abordan problemas ambientales, incluidas las tecnologías respetuosas con el medio ambiente y para aumentar el suministro de energía, diversificar nuestras matrices energéticas y fomentar el uso de energía más limpia y más eficiente, promover la descarbonización de nuestros países, la descarbonización de la economía de nuestros respectivos países, promoviendo un crecimiento verde incluyente. Entonces, estos son los ejes de la promoción de los biocombustibles, y mediante estos ejes se han conformado diversas leyes y programas en nuestro país. Yo les presento aquí en esta lámina, por ejemplo, en el caso de México, las leyes que se promovieron y se promulgaron, por ejemplo, la Ley de Promoción y Desarrollo de Bioenergéticos en el año 2008, donde esta ley promueve la producción de insumos bioenergéticos a partir de las actividades agropecuarias, forestales, algas, procesos biotecnológicos y enzimáticos del campo mexicano, sin poner en riesgo la seguridad y soberanía alimentaria. A partir de estas leyes se derivaron diversos programas de investigación y de desarrollo e innovación en México. Les presento aquí la situación actual de la matriz energética en México, y en el marco regulatorio contiene la integración de leyes y programas, estudios y permisos que impulsan la producción de uso del bioetanol. Tenemos la norma mexicana que fue aprobada en el 2016 para el uso de etanol a un 5.8% y su reciente modificación que aprueba hasta un 10% de mezcla en el territorio nacional, excluyendo aquellas zonas metropolitanas como el Valle de México, Monterrey y Guadalajara. Esa es una manera, de manera general, para tener una idea que los tipos de insumos para la producción de biocombustibles, que se dividen en primera, segunda y tercera generación, a partir de la biomasa de los residuos de los cultivos agrícolas y sus coproductos. Se hizo un estudio en México en el año 2017 y se identificaron 22 necesidades tecnológicas relacionadas con los diferentes eslabones de la cadena de valor para la producción de biodiesel, 17 necesidades tecnológicas para la cadena de valor de etanol y otras 17 para los biocombustibles sólidos. Y en base a estas necesidades a nivel nacional en México, nosotros en el INIFAP realizamos acciones para atender las necesidades de estas tecnologías. Y no solo en el INIFAP, situación similar se dan en los países de miembros de la red mesoamericana. Entonces, y lo agrupamos en cinco grandes demandas, que es la conservación de los recursos fitogenéticos, conservación, estudio, utilización de estos recursos fitogenéticos potenciales para la utilización para bioenergía, para abastecer la demanda de biocombustibles, el mejoramiento genético aunado a esta conservación, la generación de variedades de alto potencial de rendimiento, contenido de aceite, algunos materiales, por ejemplo, con Jatropha curcas, que puede tener genotipos comestibles, genotipos tóxicos y no tóxicos. Entonces estamos generando variedades que sea para la producción de biodiesel, y con la pasta residual se puede obtener alimento ya sea para el consumo humano o animal. Con este sistema estamos promoviendo una parte de mantener también la seguridad alimentaria. La demanda 3, que es la producción, la generación de los paquetes tecnológicos, son cultivos nuevos, se necesitaba saber cómo sembrar, qué distancias, cómo manejar el cultivo, cómo se comporta la especie en las plantaciones. Entonces, la demanda de producción, la transformación o agroindustria, el desarrollo de la innovación para obtención de bioenergéticos, qué procesos mejoran en la notación, comercialización, estudios de rentabilidad y competitividad, un estudio de mercado de los productos y coproductos. Entonces se agruparon en líneas de investigación, y en esta lámina les presento parte de los resultados del programa de investigación de bioenergía, que a la fecha contamos con 3 variedades
registradas de Jatropha curcas, 3 variedades, las primeras 3 variedades registradas a nivel mundial ante el UPOP, que es de alto contenido de aceite y de alto rendimiento, y eso es un resultado después de 15 años de investigación. Variedades de resinos comunes de higuerilla, 3 variedades, la variedad Guanajuato hoy, Metzoy, que se registraron recientemente, una variedad de uso común que se llama RC40, que es una variedad que se está utilizando mucho en Oaxaca para la producción sustentable de aceite destinado para la producción de biodiesel, una variedad de sorgo dulce, denominada RB Cañero, y en los últimos años se está investigando levaduras etanólicas y lipídicas para la obtención de estos tipos de biocombustibles. La variedad en moringa olífera, una nueva selección de moringa para la producción de semilla y follaje en la región de trópico húmedo, semilla para la producción de aceite y follaje puede ser para la alimentación humana y animal. Un minuto, por favor, don José Luis. Ok, doctora, muy bien, ya Gracias. casi termino. Las nuevas especies que están en proceso de investigación, y lo importante aquí, que todas estas especies que estamos investigando, efectivamente, a partir de un estudio realizado, emiten menos gases de efecto invernadero en comparación con la referencia fósil de la Unión Europea, de Estados Unidos y de México, en un 27 a 77% menos gases de efecto invernadero. Y como perspectivas de combustibles es que estos tipos de combustibles efectivamente nos van a ayudar a conservar el ambiente, a tener un desarrollo rural sustentable, a cumplir con las necesidades de nuestras generaciones actuales sin afectar las generaciones futuras. Y creo que es todo esto. Muchas gracias, doctora. A usted, doctor Solís, por esa rica presentación. Tenemos 2 comentarios en el chat de la Zoom y es una consulta para ambos si desean aportar su punto de vista. Nos dice Roger de Colombia que en Colombia, en el caso del biodiesel, las plantaciones de palma se han extendido y están sustituyendo los bosques tropicales. Y consulta si México tiene alguna experiencia con ello. También Agustín podría también compartir alguna otra experiencia. Vamos con esta consulta. De igual manera, les invito a utilizar la función de mano levantada de Zoom para poder hacer las consultas o comentarios a nuestros 2 expositores de esta mañana. José, vamos con la consulta de Ro. José, si te parece, yo hago un comentario más general y después te paso para que vos comentes sobre el caso de México. En esto, digo, hay que ser muy claro. Digo, no se pueden desplazar bosques nativos ni lugares donde haya alto contenido de carbono para hacer cultivos bioenergéticos. ¿Por qué? Porque si no, la liberación de CO2 a la atmósfera va a tardar muchísimos años en recuperarse a través de la utilización de los biocombustibles. Y cuando digo muchísimo, hay distintas estimaciones que llegan a más de 100 años. Entonces no es conveniente, aparte también por una cuestión de biodiversidad, en esto hay que hacer muy claro. Y hay muchas normativas nacionales e internacionales que van en ese sentido, ¿no? De que no, digamos, de que se tiene que demostrar procedencia de dónde vienen los cultivos y de que no haya cambio de uso de la tierra en ese sentido. En ese sentido Europa es muy exigente, pero también se está empezando a, digamos, a diseminar estas exigencias en otros lugares. Así que, José, no sé si querés hacer algún comentario respecto de México. Ok, respecto a México tenemos experiencia con eso y, por ejemplo, muchas de las leyes nacionales prohíben el establecimiento o sustitución o el cambio de uso de suelo o establecer estos cultivos en zonas naturales protegidas o en zonas destinadas para establecimiento de cultivos alimenticios. Por ejemplo, en el caso de la franja maicera de México, que es Sonora y Sinaloa, está prohibido sembrar estos cultivos normativamente. Por mandato de ley,
no se puede establecer o sustituir las tierras destinadas para cultivos alimenticios para establecer los cultivos bioenergéticos. Y también, como lo dices, Agustín, pues la Unión Europea es muy exigente y para poder, digamos, en un futuro no muy lejano, poder exportar nuestro biocombustible, nos van a requerir el origen, si es sustentable, en dónde fue establecido, el balance energético y el balance de emisiones. Y todo eso incluye para tener combustibles sustentables. Perfecto, muchísimas gracias por esas respuestas a la consulta de Roger. Y ahora tenemos la consulta de Aida Lorenzo y vamos en el orden. Luego de la consulta de Aida vamos a darle el micrófono a Adriana y también después a Alonso. Bien, vamos con entonces Aida. Aida pregunta para José Luis, ¿por qué razón se excluye el uso de etanol de las ciudades más habitadas de México? Cambios. Sí, ese es parte de que es un programa piloto y como es un programa piloto empezaron a utilizarlo, esa mezcla en ciudades menos pobladas por la disponibilidad de los centros de abastecimiento de los biocombustibles, de etanol. Entonces, cuando se empezó con lo de biodiesel, también fue con ciudades pequeñas, en el caso de Cadereyta en Monterrey, y lo que se tiene previsto que en un futuro se extienda a las ciudades urbanizadas, que efectivamente que son las ciudades que necesitan más el uso de biocombustible, que tiene más parque vehicular, que emite más gases de efecto invernadero a nivel local. Entonces, eso va escalonándose poco a poco y tiene una medida de impulsar también en las grandes ciudades. Muy bien, muchas gracias, doctor José Luis, por esa respuesta. Ahora trasladamos el micrófono a Adriana, posteriormente a Alonso y cerramos entonces consultas. Adelante, Adriana, por favor. Sí, buen día, muchas gracias. Felicitaciones a los dos conferencistas por brindarnos tan valiosa información. Yo quiero preguntarle, sería a Agustín, ¿cuáles son las ventajas de la utilización de biocombustibles para la propulsión de vehículos versus la electromovilidad? Ahí mencionó pues una de él, que es la batería de litio, pero me gustaría conocer más porque ahora en la región se está impulsando bastante la electromovilidad y no se está mencionando tanto los biocombustibles para la propulsión de vehículos, para la movilidad eléctrica, para el transporte. Muy buena pregunta, Adriana, y gracias por tus comentarios. Yo diría, a ver, la principal ventaja, y después si querés abrimos un poquito más, la principal ventaja es que yo no necesito hacer ningún cambio tecnológico. No necesito desarrollar ninguna nueva red de infraestructura para cargar, porque ya tengo las mismas gasolineras. Digamos, yo al agregar biocombustibles a los combustibles fósiles, hoy los motores pueden funcionar. Digamos, por ejemplo, te doy un ejemplo. En Argentina, uno va a cargar gasolina y el 12% es etanol. En Brasil, el 27,5% de la gasolina es etanol. En Estados Unidos, el 10%, y así, ¿no? Entonces, es una solución tecnológica que en principio no implica un cambio de paradigma. Sigo funcionando con los mismos motores, pero de forma más limpia. Nuevo paradigma como la electromovilidad implica el desarrollo de una industria nueva, la ampliación de las redes de generación, transporte y distribución de electricidad, que esa electricidad venga de fuentes limpias, que desarrolle toda una cadena de valor nueva respecto de litios y elementos que se necesitan para la fabricación de esos automotores. Y finalmente que pueda reducir los costos, porque hoy los costos de la electromovilidad, digo, cuando a mismo nivel impositivo son mucho más onerosos que los vehículos de combustión interna, ¿no? Yo no digo que la electromovilidad no sea una solución, digo que la electromovilidad va a tardar, se tiene que desarrollar, probablemente se dé en un nicho específico, sobre todo por la densidad energética de las baterías y por la falta del desarrollo de una red de cargas, ¿no? Y que la transición limpia, sin duda una transición más limpia hasta que la electromovilidad se masifique, los biocombustibles van a tener un rol muy importante y también en el futuro de la movilidad, porque hay una parte de la movilidad que no se va a poder
desarrollar en base a la electromovilidad ni al hidrógeno. Muchas gracias, Agustín, por esa respuesta. Tenemos consulta de Alonso. Adelante, Alonso, por favor. Hola, buen día para todos. Muy agradecido por la información que nos han trasladado los expositores e incluso por las preguntas que han hecho los antecesores a este servidor. En primer lugar, un comentario. Me parece que hay algún tema que venimos masticando ya desde hace varios tiempo y no ha trascendido más allá de la información que está hoy expuesta. Con el respeto, se los pongo sobre la mesa. Tenemos que migrar hacia escenarios donde demostremos con firmeza que los resultados en el tema de los bioenergéticos son eficientes tanto en la matriz energética como en la socioeconomía. Ok, me parece de que los europeos, de forma muy inteligente, han dedicado a América, en especial Latina, a producir fuentes de materia prima o producto terminado hacia ellos, dejándonos como proveedores sin derecho, tal vez, de explotar nuestros propios recursos. Llámese palma aceitera, llámese caña de azúcar, y ahora, como lo está exponiendo José Luis, muchas fuentes de materia prima mexicanas posiblemente. Recordemos lo principal de todo esto. Los europeos, para que ingrese la materia prima terminada o final, ellos han e invierten a ONGs que identifiquen, que garanticen de que se cumplen con los parámetros que se utilizan los sistemas productivos nacionales. Es decir, por algo es que se lleva la materia prima de América Latina para Europa. Entonces, no digo que lo que se está haciendo es malo, porque bien o mal, ellos, los productores agrícolas, están colocando su producto final en un mercado firme. Y hoy, por ejemplo, los precios internacionales que tienen son muy altos. Bienvenido el momento y aprovecharlo es lo que hay que hacer. Ahora viene la pregunta para los dos. ¿Cómo visualizan ustedes el momento en el que el mercado coloque precios inferiores a esas materias primas o productos finales, donde ya no haya rentabilidad de trasladarlos para allá? O donde los mercados asiáticos sean excesivamente productores y bajen los precios de esos productos terminados o de materia prima. Es decir, estamos jugando al filo de la navaja. Y hoy por hoy deberíamos de incrementar a nivel del SICA la mayor trazabilidad posible para que todos los señores presidentes, en este caso, comiencen a evaluar los impactos que podría tener para cada uno de los países el que esa situación se dé. Lo más pertinente, bien lo está haciendo Guatemala, bien lo está haciendo México, es comenzar a abrir la puerta paulatinamente a los mercados o a los productos de producción nacional. Agradezco la participación. Buen día. Muchas gracias, Alonso, y invitamos a nuestros expositores, expertos hoy, que puedan compartir sus puntos de vista. Permiso, José. No, me parece muy buena la reflexión de Alonso y yo creo que eso da como conclusión. Digo, es verdad, estamos en un momento de precio de materias primas muy altos, ¿no? Y un poco la pregunta es, ¿qué pasa cuando bajen, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y que de hecho ya ha pasado en el tiempo. Y a mí me parece que una respuesta muy sensata es, bueno, ¿cómo pensamos en agregar valor a nuestros productos, ¿no? Una de las formas de agregar valor a nuestros productos es a través de la producción de la industrialización inteligente de la biomasa que nosotros producimos
para producir biocombustibles líquidos y subproductos. La producción de biocombustibles líquidos siempre viene de la mano con la producción de muchos otros productos que a veces no se tienen en cuenta, pero que tienen una importancia más o menos relevante en lo que podríamos llamar la estructura de biorefinación. Entonces yo diría, bueno, pensemos en una estrategia de generar valor agregado exportable. Los biocombustibles es una forma, sin duda hay otras, y lo que sí está cada vez más en boga, impulsado por la Unión Europea, pero que se va a masificar, es cómo uno produce esa biomasa y cómo uno produce esos biocombustibles. Alonso describió muy bien que hay, y José Luis anteriormente, cómo hay una estructura de certificación, de uno tiene, y que está muy bien, a veces es como a veces puede llegar a ser una medida paraarancelaria, pero está muy bien que estén este tipo de medidas. Y obviamente la primera estrategia que tienen algunos países de la Unión Europea es, bueno, nosotros importemos las materias primas y produzcamos los biocombustibles. Y acá, perdón, cuento una pequeña anécdota personal. Yo era director de biocombustibles líquidos en Argentina cuando la Unión Europea abrió una medida por dumping y subsidio al biodiesel Argentina. Argentina es el principal exportador de biodiesel a la Unión Europea. Y estuvimos un año hasta que se demostró, digamos, que esa medida no tenía razón de ser. Pero bueno, también hay mucha presión en Europa para hacer una especie de proteccionismo y para importar materias primas y que ellos las puedan industrializar. Entonces nosotros necesitamos ser muy competitivos, muy limpios, y otra estrategia también es desarrollar los mercados locales. Porque muchas veces los mercados internacionales tienen sus oscilaciones, y en ese sentido, mientras mejor tengamos desarrollados nuestros mercados, mejor nos va a hacer o mejor nos va a permitir, entre comillas, sobrellevar estos vaivenes de los precios de las materias primas. Sí, si me permite también, sí, concuerdo con Agustín, cómo solventar eso, dando valor agregado, viendo desde el punto de vista de un enfoque de biorefinería, de economía circular, el aprovechamiento de toda la cadena productiva de los cultivos, utilizar los residuos de poda, utilizar esos residuos para un coproducto de interés comercial, ya sea para la farmacéutica, para cosmetología o para la generación de papel tipo craft, que algunas de las especies tienen mucho potencial. Eso va a solventar esa disyuntiva de las alzas de valores de la materia prima. Y otras medidas también puede ser implementar que se lleven a cabo realmente en las políticas públicas de nuestros países y de cierta manera retirar el subsidio a los combustibles fósiles y empezar a subsidiar los combustibles o incentivar el uso de los combustibles mediante incentivos económicos, el retiro de los impuestos a manera local a este tipo de energía sustentable. Sí, muchísimas gracias a Agustín y a José Luis por esos comentarios. Tenemos todavía en orden de consultas a Víctor Díaz, que nos solicita un espacio para poder hacer una intervención, y posteriormente daré lectura a un comentario que nos han colocado en el chat. Así que adelante, por favor, Víctor. Buenos días a todos. Yo soy Víctor Hugo Díaz, trabajo para INIFAD acá en México y parte del tiempo trabajo también, además de que trabajo en otros programas, también trabajo en biocombustibles. Y yo voy a ser breve, pero voy a partir de las excelentes disertaciones de Agustín y José Luis, donde se enfatizó en las ventajas de los biocombustibles en el entorno global y las áreas de oportunidades que como región tenemos en este tópico. Sin embargo, espero no lastimar, no ser tan cruel en el planteamiento que voy a hacer, o no herir no crear susceptibilidades. Y yo quisiera plantear un análisis, esa reflexión, un análisis general de nuestra región revela el escaso desarrollo y uso de biocombustibles en nuestros países. Eso es un hecho irrefutable, ¿no? Si lo comparamos con otros países que han avanzado, claro que hay excepciones muy loables, como es el caso de Colombia, es el caso de Brasil, donde se ha avanzado bastante,
Pero en términos generales, en la región mesoamericana, el desarrollo y uso de los biocombustibles sigue siendo todavía un buen deseo, pero no se ha cristalizado, ¿sí? Así, aunque existen en todos los países, existen políticas públicas para promover el desarrollo y uso de los biocombustibles. José Luis ya por ahí presentó toda la legislación que tenemos en México vigente sobre biocombustibles. Sin embargo, el análisis general de lo que se usa de biocombustibles en México es muy pobre. Todavía no hemos avanzado en este tópico, ¿sí? Claro que cada país tiene sus condiciones particulares que de una manera u otra han incentivado o han frenado, principalmente han frenado o han limitado el desarrollo y uso de los biocombustibles. Entonces, de este análisis general de la región, de manera general podemos concluir que no ha sido el deseable el desarrollo y uso de los biocombustibles, o su avance ha sido muy modesto en la región. Ello me conlleva a reflexionar que podemos pasar nosotros 10 años hablando de las ventajas de biocombustibles, hablando de las oportunidades que tenemos como región para promover su desarrollo, y sin embargo, podemos pasar otros 10 años mientras el destino nos está alcanzando. Cuando hablo del destino estoy hablando del cambio climático, que México ya tiene evidencias muy claras. Hay bastantes áreas del país que ahora tienen problemas de sequía o exceso de inundaciones, etcétera, ¿sí? Entonces, yo, a partir de esta reflexión también, esto me lleva a otra. No es conveniente que como región hagamos un análisis de lo que actualmente se está haciendo en cada país y para todos los países miembros de la red mesoamericana, reflexionar y hacer una nueva propuesta o modificar, si es que ya existe aún una nueva estrategia, un nuevo marco de trabajo para avanzar más rápido en este tópico. En ese contexto, yo creo que la red mesoamericana, por las capacidades humanas y tecnológicas de los miembros que aglutina, creo que debería ser el organismo rector de esta nueva estrategia. Entonces, de manera concreta, lo que propongo es, ¿por qué no en la red mesoamericana se crea una comisión de trabajo que formule una nueva propuesta para ver de qué manera podemos acelerar el desarrollo y uso de los biocombustibles, primero en el ámbito nacional y después en el ámbito regional? Esto es muy importante porque podemos tener otros 10 conversatorios y los panelistas van a seguir presentando, miren todas las ventajas que ofrecen los biocombustibles. Sí, pero ¿y qué pasa en nuestros países? ¿Qué pasa? En otros 10 años vamos a estar en esta misma situación o los avances van a ser muy modestos. Tenemos que ser un tanto más agresivos como países y como región para acelerar el desarrollo y uso de los biocombustibles en nuestros países. Entonces, dije que iba a ser breve, espero no haberme extendido. Mi propuesta concreta es que la red mesoamericana coordine un grupo de trabajo o integre un grupo de trabajo que permita diseñar una nueva propuesta de acción para incentivar más el desarrollo de los biocombustibles, primero en los ámbitos nacionales y posteriormente en el ámbito regional. Porque si no, les digo, he visto muchas presentaciones sin demeritar la calidad, ¿no? He visto muchas presentaciones de la importancia de los biocombustibles y seguimos iguales. Seguimos iguales, o sea, la verdad, hay muchas razones particulares en cada país, pero me preocupa que dentro de 5, dentro de 10 años, bueno, pues sí, ya avanzamos un poco más. Miren, se los planteo así de manera más cruda. Tenemos en verdad un diagnóstico de cuáles son las capacidades que tenemos, por ejemplo, de las capacidades, la generación de tecnología que se ha realizado en cada país como punto de partida para promover el uso de esas tecnologías. No lo tenemos. Yo me sigo encontrando con cosas nuevas, con esfuerzos aislados que no se aglutinan, que cada quien dispara a ver por dónde le pega, desde luego adaptado a las condiciones de su país o a los requerimientos de su país, pero son esfuerzos aislados que, como dicen los chinos, como región, si no sabemos dónde vamos, pues cualquier camino nos parece bueno, ¿no? Tenemos que tener un esfuerzo
más consensuado, más vinculado para avanzar en este sentido, ¿sí? Ese es mi planteamiento. Gracias. Muchísimas gracias al señor Víctor Díaz por esos comentarios. Consulto si quisieran hacer alguna reflexión en este momento o si les parece podemos darle lectura también para aprovechar los dos comentarios que tenemos en el chat para poder, digamos, hacer un último esfuerzo por dar algunas valoraciones finales y poder cerrar este segmento. Bueno, Alejandro Gutiérrez nos menciona, nos hace una consulta. ¿Qué visión hay sobre la necesidad de tener nuevas refinerías en la región en relación al tiempo en el que los biocombustibles tomarán para sustituir a los combustibles fósiles? También tenemos una consulta adicional que está presentada por parte de Antonio Urrutia y dice para el doctor Solís, en cuanto a los biocombustibles versus combustibles fósiles, ¿puede lograrse el éxito en cuanto a lograr precios menores entre ellos o solo es un buen deseo? Estas dos consultas nos las hacen en el chat, las dejo para alguna reacción por parte de ustedes. Adelante, por favor. Sí, si me permites, Agustín, ¿puedo contestar esta pregunta del señor Antonio Urrutia? No es solo un buen deseo. Puede lograrse a medida que las tecnologías sean más desarrolladas, me refiero a las tecnologías de transformación, optimización de procesos. Se puede lograr un mejor precio de biodiesel, que sea más barato la transformación y por ende puede llegar a competir con los precios menores con el combustible fósil. Actualmente en México hay diversas pequeños empresarios que, por ejemplo, están comprando los aceites reciclados a alrededor de 7 pesos, que sería medio dólar americano, y lo están vendiendo a 3/4 de dólar, más o menos. Entonces está siendo competitivo con los precios actuales del diésel fósil, porque ahorita en la actualidad en México el diésel fósil está valiendo alrededor de 1.30 dólares. Entonces, el mercado de él es utilizar materia prima que sea barata y el proceso de transformación está optimizando para ir. Ahora, con los cultivos de segunda generación, con aceite de las especies bioenergéticas y aunado a un buen proceso de transformación, adicionado también de que algunos subsidios a los combustibles convencionales se sean retirados y esos subsidios sean otorgados a los combustibles, a los biocombustibles, como fue una de las propuestas del director de las Naciones Unidas, dentro de los 7 objetivos de acciones por el cambio climático. Él propone eso, retirar los apoyos o subsidios a los combustibles fósiles. Al retirar esto, claro que el precio de estos combustibles van a ser mucho más caro y la competencia con los biocombustibles resultará más benéfica la adquisición de los biocombustibles. Yo un pequeño comentario sobre la pregunta del señor Alejandro Gutiérrez, que es muy buena y que se hacen en otros lugares también, ¿no? Hay que poner nuevas refinerías de petróleo, no hay que poner nuevas refinerías de petróleo. La verdad que el negocio de la refinación es un negocio de escala y con un alto costo hundido. Supónganse, una refinería puede valer 5.000, 6.000 millones de dólares. Y tarda muchísimo tiempo en amortizarse. Entonces, la realidad es que hoy la tendencia en el mundo es a no instalar nuevas refinerías de petróleo. Más bien se están cerrando refinerías y muchas veces se están reconvirtiendo esas refinerías para producir algún tipo de biocombustibles, en general un tipo de biocombustible que se conoce como HVO, que es hidrotratamiento de aceites vegetales, y que en forma asociada también puede producir biocombustible de aviación. Hay muchísimos casos de refinerías que están cerrando, sobre todo en California, en Italia, en Australia, y reconvirtiéndose para, en vez de procesar petróleo, procesar algún tipo de materia prima de origen vegetal. Ahora, ¿qué ventaja tienen en este sentido los biocombustibles? Que versus una refinería de petróleo que vale 5.000 millones de dólares,
podemos entender a las refinerías de biomasa o a las biorefinerías como un negocio, si se quiere, un esquema de negocio modular, ¿sí? Supónganse una muy buena planta de etanol de 100.000 metros cúbicos puede llegar a valer $100 millones. Es una inversión sustancialmente menor. El negocio de la refinería de petróleo muchas veces excede a nuestros países por el tamaño de su consumo. En cambio, las refinerías, lo que se puede hacer en vez de instalar una refinería de petróleo, que produce los combustibles que nosotros queremos, pero en forma asociada produce otro tipo de productos que a lo mejor no necesitamos, es instalar biorefinerías para producir biocombustibles y para reemplazar digamos, el consumo específico del combustible que queremos reemplazar. En el caso del diésel fósil, el biodiesel; en el caso de las gasolinas, el bioetanol. Bueno, muchísimas gracias tanto a Agustín Torroba del IICA y también a José Luis Solís del INIFAP por habernos compartido estos elementos y también haber tenido el espacio para poder retroalimentar ante las consultas que se nos han presentado y algunas reflexiones también. Estamos claros que el tema de los biocombustibles tiene mucho camino por recorrer, pero también se han logrado avances significativos en la región, por lo que estamos seguros que con los aportes y las discusiones que se han venido generando, pues se tendrán nuevos horizontes para poder potenciar y desarrollar aún más este tema. Quisiéramos en ese sentido cerrar esta primera fase de esta reunión, de este conversatorio, agradeciéndoles nuevamente tanto al INIFAP como al IICA por siempre esa disposición, y obviamente a José Luis y a Agustín, que los consideramos socios estratégicos y amigos de estos temas vinculados a los biocombustibles. Así es que muchísimas gracias nuevamente por el esfuerzo y por el acompañamiento. Bueno, al resto quisiera comentarles que la segunda parte de esta reunión, de este evento, teníamos contemplados poder presentarles a ustedes un poco el trabajo que se ha venido desarrollando en el marco de la Red Mesoamericana de Investigación y Desarrollo en Biocombustibles, para lo cual se ha enfocado, digamos, en el desarrollo y la presentación de un concurso mesoamericano que obviamente nos permite poder tener la oportunidad de que aquellos proyectos que se están desarrollando en la región puedan darse a conocer y concursar para poder, digamos, ser evaluados y poder contar con un grupo de proyectos que nos permitan ir avanzando justamente en esto que ya algunos mencionaban, el hecho de podernos colocar en acciones concretas que nos lleven a poder obtener resultados en el corto plazo. Para esta parte quisiera dejar en el uso del micrófono a Catalina Villalobos. Ella es de Costa Rica en representación de la presidencia pro tempore. Así es que yo quisiera cederle el micrófono para que nos pueda hacer una breve presentación sobre el concurso y poderlos motivar a que conozcan y participen en el mismo. Así es que adelante, un gusto saludarte, Catalina, adelante. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir pantalla y robarles unos 5 a 7 minutos de su tiempo. Me avisan si estoy compartiéndoles la pantalla. Sí, se observa, gracias. Ok, porque no sé cómo desaparecer esta. Bueno, de cara a todo lo que se ha venido conversando en esta hora y resto sobre biocombustibles, esas barreras que nos presentaba Alonso y don Víctor Díaz, si no me equivoco, pues el concurso mesoamericano de biocombustibles tiene el objetivo pues de ir abriéndose ese campo, como nos indicaba don Eduardo, y tratar de integrar todos esos esfuerzos y hacerlos del conocimiento general. Dentro del plan de trabajo que se ha propuesto la Red Mesoamericana, pues está este concurso y ha venido siendo desarrollado en las 2 anteriores presidencias pro tempore, y toca a Costa Rica pues dar la finalización, y esperemos pues que con un broche dorado hacia lo que son los resultados del concurso. Como les indico, pues el objetivo de este proyecto es fomentar el uso de los biocombustibles, tratar de que esas barreras que se han comentado cada vez disminuyan, y siempre de cara a una economía regional, una disminución en lo que son emisiones,
hacer frente a ese cambio climático mediante lo que es mitigación y adaptación. El concurso pues tiene ese objetivo. Hemos propuesto pues 2 categorías que son los proyectos piloto de desarrollo comunitario finalizados en un periodo 2016-2022. ¿Por qué? Porque nos parece pues que van a estar esos resultados pues actualizados, van a estar más de cara a las realidades de los diferentes países y regiones, y por eso fue que se planteó pues este ámbito en tiempo. Otra categoría son los proyectos empresariales ya concluidos. Y para estas 2 categorías, pues lo que se prevé es tener tres niveles de premiación en cada uno. Por otra parte, en cuanto a las temáticas que contempla o que propone desarrollar el concurso mesoamericano, está lo que es la tecnología de biodigestión, sea para generación eléctrica, el metano para generación eléctrica o térmica. Está la parte de microalgas, biodiesel, como lo han estado conversando, etanol carburante, biocetano, y una parte interesante que quisimos pues también integrar dentro de estas temáticas es que si hay algún esfuerzo en un proyecto que esté trabajando en una región, en un país, acerca de políticas públicas, acerca de financiamiento y experiencias comunitarias que estén relacionadas hacia fortalecer la parte de biocombustibles, que estemos pues empujando un poco la parte de energías renovables usando esta fuente, pues entonces lo podrían proponer dentro de las propuestas, valga la redundancia. El concurso también ha propuesto pues requisitos. Siempre tienen que haber requisitos para poder participar. Y querría pues resaltar 2 de ellos. Uno, que la nacionalidad de los participantes pues tenga que ser dentro de, que pertenezca la persona a uno de los 10 países que forma la red. Y otro es que la edad mínima pues serían 25 años. ¿Cómo poder participar? Bueno, cumpliendo todos estos requisitos, en el sitio que ven en el cuadrito acá del centro está un enlace. Ahí pueden encontrar la ficha de postulación, se les va a estar solicitando cierta información que rellenen. Esto tendrían que presentarlo antes del 31 de agosto. Esa sería la fecha límite para postularse como participante en el concurso. Se ha reunido un grupo de organizaciones, personas como jurado que tienen bastante conocimiento en lo que es el tema de combustibles, que han trabajado las diferentes líneas que ustedes vieron temáticas. Por tanto, va a ser un grupo pues que se vaya a evaluar realmente de forma certera cada una de las propuestas. También se han formulado criterios de evaluación, y entre estos criterios pues definitivamente está ese valor agregado que, si no me equivoco, fue el señor Solís que lo mencionó, ese valor agregado que le queremos dar a esos productos a partir de la biomasa, a partir de la bioenergía, en cuanto a que sea reproducible, en que podamos tomar todas esas cosas que desarrollaron el proyecto y lo podamos colocar, o al menos parte de ellos, en diferentes regiones. El aprovechamiento de subproductos. Si en el proceso que tenemos, pues se van a generar subproductos, pues también que esa propuesta plantee alguna manera de gestión responsable, adecuada para la gestión, valga la redundancia, de esos subproductos. Y por supuesto la parte de innovación va a estar presente, el impacto social en cuanto a generación de empleos, desarrollo rural, inclusión, y la parte ambiental, como les mencionaba, esa parte de emisiones, de adaptación, también estaría incluida dentro de los criterios de evaluación. Por otra parte, en cuanto a la premiación, pues lo que se propone es, al primer lugar, un incentivo financiero de $5,000 y gastos pagados para que al menos 2 personas, si es un grupo, de los representantes de la propuesta, pues puedan viajar al lugar de premiación. Para los segundos lugares, el incentivo financiero es $1,500 por categoría, y para los 3 primeros lugares en cada una de las categorías,
pues se les dará la oportunidad de presentar el proyecto, promocionarlo, conversar sobre esos resultados, sobre las limitaciones que tuvieron, de cómo las atendieron ante el Consejo Empresarial Mesoamericano y los enlaces de la red de biocombustibles del proyecto Mesoamérica. Igualmente, en los cuadernos mesoamericanos de cooperación también se dará una oportunidad para publicar esos resultados. Por otra parte, también se planteó pues un mapa de ruta, digamos, de los pasos a seguir en este proyecto. Inicialmente pues estamos acá, estamos en recepción de las propuestas, luego pasará a la parte de evaluación, ver si se cumplen esos requisitos básicos que vimos al inicio, si se cumplen, pasan a la evaluación mediante los criterios. Se estará comunicando allá en octubre sobre los finalistas. En octubre también se hará esa presentación ante el comité evaluador y tendríamos una fecha de premiación, una publicación de los premiados, los ganadores, el 14 de noviembre y un mes después, un mes posterior, o sea, el 14 de diciembre, pues estaríamos ya asignando, pues dando la premiación, para que en el resto del mes de diciembre pues se haga la publicación del trabajo, de los trabajos ganadores. En esta filmina pues ven ustedes información sobre los sitios que pueden acceder para informarse un poco más en detalle sobre los requisitos, sobre las temáticas, cómo presentar la propuesta, y si hay dudas pues con gusto se puede hacer una consulta a este correo. Igualmente, en estos otros enlaces pueden ustedes encontrar información al respecto del proyecto. Desde la Presidencia Pro Tempore de Costa Rica, pues les instamos a participar, a tratar de que lo que decía don Víctor, tenemos tanto tiempo y todavía casi estamos en un lugar parecido a unos cuantos años atrás. Pues tratemos de dar el paso, tratemos de accionar para hacer la diferencia. Creo que de la manera de integración, la manera de mostrar resultados, puede motivar y puede ayudarnos a desarrollar los biocombustibles que están muy relegados y, como decía don Agustín, todavía es una agenda pendiente para los países centroamericanos. De mi parte, solamente, y muchísimas gracias. Bueno, agradecemos nuevamente a Catalina Villalobos por breve presentación que nos ha hecho sobre lo que es el concurso mesoamericano de biocombustibles, que como ustedes han podido apreciar tiene dos grandes categorías en la cual les invitamos a que puedan participar, a poder ahondar un poco más sobre las bases del concurso. Para ello les he compartido a través del chat interno el enlace para que puedan ver un video, también para que puedan tener acceso a las bases y a la ficha para poder aplicar al concurso. Y está un correo también colocado para poder, digamos, hacer alguna consulta o poder enviarnos alguna información que así lo estimen pertinente. Nos pide la palabra don Víctor Díaz. Adelante, por favor. Voy a ser breve, y es para los organizadores del concurso. ¿Por qué limitar únicamente a la publicación de los resultados a los trabajos premiados? Cuando menos debiera ser, mi sugerencia, debiera ampliarse a los finalistas, porque evidentemente que hay cosas muy valiosas en aquellos que, aunque no ganaron, fueron finalistas y que podría ser muy útil para retroalimentar sobre buenas prácticas en biocombustibles para todos los países, no únicamente los premiados. Evidentemente quien alcanzó el carácter de finalista, pues hay un conocimiento valioso, hay que sería deseable que se conocieran por todos los demás, ¿sí? Gracias. Sí, muchísimas gracias. Y créanme que también lo consideramos. La verdad es que de momento lo que íbamos a hacer era poder utilizar esta publicación que teníamos ya programada para poder aprovechar, digamos, a dar a conocer los 3 ganadores por categoría, pero obviamente lo que buscamos más allá de ello es poder ir generando, digamos, ese cúmulo de proyectos y de información que se pueda tener a nivel regional, que obviamente también pretendemos seguir avanzando y trabajando con ello. Pero agradecemos la recomendación y la tendremos en consideración. No sé si en este caso alguien más de los participantes desearía poder hacer algún comentario. De mi parte, pues, sí, adelante, José Luis.
Sí, gracias, Eduardo. Nada más agradecer los comentarios del ingeniero Víctor Hugo Díaz y tomé nota, ingeniero, y voy a tratar de llevarlo esto al seno de la red mesoamericana y ver la conformación de este grupo y posibles propuestas para cada uno de nuestros respectivos países, una propuesta que sea que se trabaje de manera local, pero que sea global y que se pueda aplicar en cada uno de nuestros países y, de cierta manera, tratar de ejercer algo de presión o injerencia en nuestros respectivos mandatarios, porque muchos de los avances de los biocombustibles es por los presidentes en turnos. Hay políticas que cambian o ideologías que se llevan a cabo o quedan un poquito rezagadas o en stand-by. Entonces, tomé nota y tenga en cuenta que eso se va a llevar a la red mesoamericana y será hecha su propuesta. Sí, muchísimas gracias. De hecho, antes de poder cerrar, solo quiero compartir el comentario que nos hacía Cristian, en el sentido de que dice de que sería interesante el tener una cartera de proyectos a financiar sobre las propuestas de la región, dice, con el propósito de movilizar recursos. Justamente es un poco a lo que me refería. Nosotros, si bien vamos a visibilizar los 3 ganadores, pero lo que buscamos es justamente crear esa cartera de proyectos y hemos ya tenido algunos acercamientos, digamos, con otras instancias que puedan ser actores claves, principalmente de organismos o de las mismas gremiales empresariales que puedan convertirse en socios para poder acompañar estos esfuerzos. Bueno, Catalina también nos pide la palabra. Adelante, por favor. Sí, gracias. Don Víctor, gracias por la observación y de hecho, como lo dijo Eduardo, pues sí se discutió. La idea es empezar a movilizar toda esa información y socializarla. Tenemos pues de recursos limitados, aunque lo que es la publicación, igual yo creo que se puede hacer el análisis, ¿verdad, Eduardo? Dentro de la red, como lo comentaba también José Luis. Y esa cartera de proyectos que mencionan en el chat, pues la idea es eso, ¿verdad? La idea es comenzar a movilizar toda la información que a veces queda solamente en una organización, en una empresa o en una región, y hay otras gentes que están haciendo quizá los mismos desarrollos y pasando por las mismas barreras y tratando de sortearlas, donde ya hubo otros grupos que lo hicieron. De nuevo es generar un poquito de valor agregado a las cosas que se hacen y motivar a que si ya es un trabajo que se ha hecho, perdón por el escándalo, partamos de un poquito más adelante y no tengamos que dar un inicio en cero. De mi parte sería, Eduardo. Sí, muchísimas gracias. De hecho, nos colocan en el chat la recomendación de que se pueda hacer una publicación que sea de carácter digital y créanme lo que todos esos elementos los hemos discutido. Agradecemos que ustedes también nos los hagan saber. Siempre es importante poder contar con esas nuevas ideas y oportunidades de mejora. Así es que reiterarles el agradecimiento, invitarles a que en la medida de lo posible puedan difundir esta información del concurso con sus diferentes redes de contactos y estamos abiertos a poder ir recibiendo las diferentes propuestas que se nos puedan presentar. Sin más, agradecerles, nos extendimos quizás 3-4 minutos de lo que habíamos planificado, pero creo que ha sido una discusión muy rica en función de la información que se ha brindado, los comentarios, el intercambio y finalmente esta oportunidad de poder participar en este concurso mesoamericano de biocombustibles. Agradecer y reiterar el apoyo que siempre nos brinda tanto el INIFAP como también el IICA y agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación. Espero que tengan un muy buen día, así es que saludos para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego a todos. Saludos.